no tengan fecha de vencimiento, tanto en instituciones educativas, centros de trabajo, independientemente de la fecha en que fue emitida, siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible y pueda distinguirse los elementos de identificación. Las actas de nacimiento no tienen por qué tener una fecha de vencimiento. En Sonora no existe sustento legal que obligue a solicitar las actas de nacimiento con una antigüedad no mayor a los 6 meses. Esto genera molestia y un gasto económico extra a las familias. Inestabilidad e incertidumbre jurídica hacia los ciudadanos al pedir que se tramite ese documento como si tuviera caducidad. Tenemos que dejar claro en nuestra ley y no a la voluntad de las instituciones públicas o privadas. Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 52 y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona a la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora. Artículo único. Se adiciona el artículo 52 bis de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 52 bis. El acta de nacimiento o sus certificaciones expedidas por el Registro Civil del Estado de Sonora no tendrán fecha de vencimiento o caducidad porque las instituciones de carácter público o privado, instituciones educativas y de cualquier nivel escolar, así como los centros de trabajo, deberán de tomar como válidas cualquier trámite, acto o forma de identificar con la simple presentación de la certificación expedida por el Registro Civil, independientemente de la fecha en la que fue emitida, siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible, no presente alteraciones visibles y pueda distinguirse los elementos de identificación a que se refiere el artículo 52. Transitorio, artículo primero, el presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Atentamente, por una patria ordenada y generosa, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, diputado Gildardo Real Ramírez, diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero y diputada Alejandra López Noriega. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe la iniciativa y resuelve turnarla a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Sandra Hernández Barajas y a sus alumnos de la Academia de Contabilidad del Instituto Tecnológico de Nogales. Bienvenidos todos. Voz para el diputado Carlos Navarrete Aguirre, por favor. Con su permiso, Presidenta. La verdad es muy buena iniciativa de nuestros compañeros del Partido Acción Nacional. Hemos visto por muchos años las injusticias que se cometieron en los planteles educativos, en las guarderías, donde se les pedía un acta renovada que no tuviera más de 2 meses. Y eso verdaderamente vino a afectar a la gente más vulnerable, a los que más necesitan. Qué bueno que hoy, en esta 62 legislatura, damos inicio a la reparación de tantísimas injusticias que se han cometido en nuestro territorio nacional y en el territorio sonorense, donde se les cobraban las actas para sacar recursos extras en el gobierno del Estado. El día 5 de febrero del año 2019, presenté yo una iniciativa en este Congreso del Estado, donde solicitaba precisamente que se les expidiera gratuitamente a los menores de edad. Hoy nuestros compañeros pues la amplían un poco más fuerte y en el artículo 30 también del Código Civil, también dice que las actas, ya está plasmado en nuestras leyes, solamente tenemos que hacer valer nuestros derechos. Qué bueno que nuestros compañeros hoy le agregan una suma más, donde ya no van a caducar las actas de nacimiento. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que para nosotros primero los pobres, y no tenemos que olvidar ese mensaje tan importante, donde tenemos que preocuparnos de cómo ayudar a la gente más vulnerable, a la que no tiene hoy recursos para sacar adelante a sus hijos. Yo los felicito, compañeros diputados, y al mismo tiempo les pido que podamos dictaminar las 2 iniciativas juntas, para bien de todos y cada uno de los sonorenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene la voz la diputada Nixia Gradías Ahumada. Bueno, le damos el uso de la voz a la diputada Alejandra López Noriega, por favor. Gracias, Presidenta.
Compañero Carlos Navarrete, claro que sí, con mucho gusto. Miren, yo creo que es muy importante aclarar algo. Las fechas de caducidad no existen en el acta de nacimiento. Es fecha de emisión la que cuentan, pero muchas veces nos quedamos con esos documentos y al momento en instituciones educativas o en empresas, en sus reglamentos internos, solicitan con una vigencia de 6 meses. Ninguna ley puede estar por encima de ningún reglamento, la ley es arriba del reglamento, entonces por eso es apoyar a la economía de las familias, apoyar a la economía pues de los sonorenses en este caso, que muchas veces tenemos que expedir ese documento de manera reiterada. Agradezco mucho, compañero, claro que sí, yo creo que aquí lo importante no es nomás que presentemos una iniciativa, sino el enriquecimiento que pueda tener dentro de una comisión esta misma y que pueda salir a beneficio de todos los ciudadanos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Ahora sí se da el uso de la voz a la diputada Nixia Gradíaz Ahumada. Gracias, con su venia, presidenta. De igual manera, yo sí estoy a favor de que las personas no tienen por qué estar yendo cada vez a sacar el mismo documento y que se pretenda o que ellos piensen que tiene una vigencia, porque en realidad no es así, no tienen una vigencia y eso lo estipula el tercer párrafo del artículo 30 de dicha ley, a la que ahorita estamos haciendo mención, que dice: la vigencia de las actas y las copias certificadas de las mismas que expida el registro civil no estará sujeta a plazo alguno y los datos asentados en ella se presumirán actualizados salvo prueba en lo contrario. Ahora, lo único que quisiera yo aquí puntualizar es que nosotros estamos diciendo, y a lo que entiendo de esta iniciativa, dice, es agregar un artículo a la ley de registro civil y habla de cómo, bueno, haciendo referencia a esta ley de registro civil, esta ley solo regula a una institución, que es el registro civil, no es de orden público, es decir, no aplica de manera genérica, sino que solo tiene por objeto establecer las bases para regular la organización, estructuración y función del registro civil del Estado de Sonora. Entonces nosotros estamos diciendo aquí que una de las cosas que le queremos agregar a esta ley, que no es de orden público, es que aplique para algo privado, para instituciones educativas de cualquier nivel básico escolar, así como centros de trabajo, y agregamos lo privado. Entonces, la verdad es que sí me hace ruido, siento que quizás nos estemos excediendo de nuestras facultades. Lo otro era especificar que evidentemente no tienen vigencia en cuanto a ley las actas de nacimiento. Y por último, sí estoy a favor de que quizá mediante la Comisión de Mejora Regulatoria deberíamos de analizar lo que es el impacto regulatorio de este tipo de determinaciones, es decir, irnos caso por caso, ver quiénes son los entes que están incumpliendo con dicho ordenamiento, quiénes están, a lo mejor estas empresas que menciona la diputada Alejandra, que en su reglamento están estipulando cosas que no son correctas, analizar caso por caso y ver qué es lo que pudiéramos hacer ya con determinada información. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cede el uso de la voz a la diputada Alejandra López Noriega, por favor. Sí, nomás reiterar lo que la ley dice en pocas palabras. Efectivamente, el acta de nacimiento emitida no trae una fecha de caducidad, trae una fecha de emisión. Aquí lo importante es poderle darle una argumentación jurídica al ciudadano para que no de manera reiterada instituciones educativas y públicas y privadas pidan un acta actualizada con 6 meses, cuando el acta de nacimiento pocas veces tiene modificaciones, el nombre, en apellidos, es la misma. Si ésta se encuentra en buen estado, debe de ser aceptada por estas instituciones. ¿Por qué? Porque implica un gasto para la familia sonorense. Es lo que nosotros estamos proponiendo y claro que es bienvenida cualquier opinión, cualquier enriquecimiento a esta iniciativa, que lo que procuramos y queremos es que haya menos gastos en la economía del sonorense. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Cedo el uso de la voz al diputado Carlos Navarrete Aguirre. La verdad, vuelvo a repetirles, las injusticias que se cometieron con los gobiernos anteriores es lo que nos da motivo a reformar las leyes. Nosotros conocemos que en el artículo 30 constitucional por muchos años verdaderamente está escrito que no tienen caducidad las actas de nacimiento. Yo en mi persona tengo un acta de nacimiento que yo no sé cuándo decidieron el cobrarle
todavía se están cobrando hasta 109 pesos por un acta de nacimiento, que es más del salario mínimo. Eso verdaderamente tenemos que regularlo, porque ciertamente mucha gente no tiene el presupuesto o no tiene el salario para poder obtener un acta nueva. Yo estoy de acuerdo con la diputada Alejandra, de que si un acta está en buenas condiciones, no tiene raspaduras ni enmendaduras, pues que siga siendo válida dentro del estado de Sonora. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Desarrollando el siguiente punto del orden del día, concedo el uso de la voz a la diputada María Dolores del Río Sánchez, con el objeto de que realice la lectura de la iniciativa con punto de acuerdo a fin de exhortar a diferentes dependencias del gobierno estatal para efecto de que se consideren en el Plan Estatal de Desarrollo y se apliquen recursos suficientes en el presupuesto de egresos para ejercer en el año 2020, sean incluidos y destinados a programas para el cuidado infantil, para el bienestar de niñas y niños de Sonora, en apoyo de madres trabajadoras y padres solos, que presenta para conocimiento y resolución de esta Asamblea Legislativa. Adelante, diputada María Dolores. Muchas gracias, presidenta, y solicito la autorización para poder proyectar durante mi presentación. Adelante, diputada. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Miren, nuevamente traigo aquí ante el Pleno un tema que ha sido recurrente en otras ocasiones. Voy a empezar formalmente, pero voy a tratar de explicar la parte expositiva también en base a lo que se ha vivido con el tema de las estancias infantiles aquí en Sonora. La suscrita, María Dolores del Río Sánchez, en mi carácter de diputada de esta 62ª legislatura, en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual esta soberanía exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, secretario de Hacienda y secretario de Desarrollo Social, todos del Gobierno de Sonora, para efectos de que se consideren en el Plan Estatal de Desarrollo y se apliquen recursos suficientes en el presupuesto de egresos para ejercer el año 2020. Sean incluidos y destinados a programas para el cuidado infantil, para el bienestar de niñas y niños de Sonora, en apoyo de madres trabajadoras y padres solos. Ustedes saben que a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dada la especial situación del país, el entonces titular del Ejecutivo propuso la creación de un programa a través del cual se impulsaría el apoyo a madres trabajadoras, así como a los servicios de cuidado infantil, el cual se denominó Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, mismo que inició operaciones el 11 de enero del 2007 con un presupuesto de 1,000 millones de pesos. Ustedes ven en la pantalla cuántos recursos se fue destinando cada año a partir de ese momento, porque el programa resultó un programa muy exitoso. El programa lo que consideraba era generar espacios para el cuidado de los niños que fueran supervisados. Esta es la diferencia de que una madre pueda dejar a su hijo con la vecina, con los abuelos, con los parientes. Este era un espacio que sería capacitado, las responsables de las estancias, adecuado y sobre todo con el ojo vigilante de la administración pública. El Gobierno federal, en el marco de los programas de subsidio del ramo administrativo 20, Desarrollo Social del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018,
Fue el último año que se consideró el programa Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras con la finalidad de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protegieran el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores en busca de empleo que trabajaran o estudiaran a través del acceso a los servicios de cuidado y atención infantil. Y aquí está la diferencia de este proyecto y de este programa en relación a otras guarderías. Este programa atendía especialmente a las madres trabajadoras que no tenían acceso ni porque no tenían el seguro social para acceder a las del seguro social o porque no tenían el recurso económico para pagarla. Estamos hablando de que este programa atendía a las madres trabajadoras más pobres del país. Durante todo este año se ha estado peleando, luchando por parte de las responsables de las estancias, por parte de las madres de familia, a través de distintos amparos en Sonora y en el país, para que el recurso que se destinó este año, que se redujo en 2,000 millones de pesos, hubo una reducción a la mitad del presupuesto anterior, que como ustedes habían visto era de 4,000 millones, ahí va la gráfica, qué tanto es lo que cae para el ejercicio de este año, realmente se cumpliera, estaba en el presupuesto y al final este recurso se fue entregando en algunos casos cuando se fueron ganando los amparos. El caso de Sonora, que cuando empezó este dilema y este conflicto con el gobierno federal, había 245 estancias infantiles en todo el estado, se redujeron a poco más de 100 actualmente, porque muchas de las estancias infantiles no pudieron subsistir al no recibir el recurso que anteriormente le enviaba el gobierno federal. ¿Qué sucedió con esos niños? Esa sería la pregunta. ¿Y qué sucedió con esas madres trabajadoras? Esa es la otra pregunta que no nos hemos respondido. No sabemos si esas madres dejaron de trabajar, si esas estudiantes dejaron de estudiar y si esos niños hoy están bajo un cuidado que no garantiza su integridad. Es por eso que hoy vengo a proponer a esta legislatura que tal como lo dispone nuestra Constitución política, es proceder a establecer acciones y mecanismos que coadyuven a una mejor calidad de vida para los sonorenses. O sea, el gobierno federal ya tomó una decisión y en el presupuesto que presentó para el 2020 ya no vienen las estancias infantiles. Este es un tema que ya lo decidió, no hay marcha atrás, como en otros temas que ha decidido el gobierno federal. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a suceder con las estancias existentes? ¿Qué va a suceder con un programa que en nuestro estado funcionó bien? ¿Y qué podemos hacer desde aquí? Yo quiero compartir que hace algunos meses, cuando empezó este conflicto, nos reunimos algunas diputadas para escuchar a las responsables de las estancias infantiles, diputadas de distintos partidos políticos, para cerrar filas. Y en ese momento también hubo una propuesta de la diputada Alejandra López Noriega en relación a crear dentro de la Ley de Desarrollo Social un programa que estableciera las estancias infantiles como un programa local. Eso no se ha discutido aún, porque nos quedamos en la discusión de defender lo que ya se había etiquetado en el presupuesto federal. Pero ante lo evidente, ante lo que viene para el próximo año, nosotros tenemos que tomar una decisión y la decisión, me parece, es plantear que el Estado luche por sus propias mujeres, que esta legislatura luche por sus propias mujeres y que este Estado y esta legislatura luche por sus propios niños y niñas.
El artículo 4 constitucional dice claramente, impone al Estado la obligación de realizar acciones positivas a fin de proteger los derechos de los menores, en las que el interés superior del menor sea salvaguardado. Esa es la motivación, es lo que yo no quisiera que perdiéramos de vista de cuál era lo importante del programa de estancias infantiles. Era proteger los derechos de los menores. Y por lo tanto, a fin de proteger los derechos de los menores en las que el interés superior del menor sean salvaguardados, motivo por el cual es de suma importancia que este tipo de programas sociales sobrevivan para el cuidado infantil y por lo tanto sean considerados en el Plan Estatal de Desarrollo, destinándoles desde esta legislatura los recursos necesarios y suficientes en el presupuesto de egresos para ejercer el año 2020. Como ha quedado claro, el Estado está obligado a prever medidas de salvaguarda o garantías en beneficios de la protección, vigilancia y efectividad de los derechos humanos que abarquen, entre otras cuestiones, aspectos del marco jurídico, mecanismo de reparación, políticas públicas de carácter prestacional y social en favor primordialmente a los niños y niñas de Sonora. Con esto concluyo que no puede perderse de vista, como decía hace un momento, el objetivo del programa, que consistía en que los menores beneficiarios, integrantes de la población de escasos recursos, tuvieran acceso a la garantía consistente en el goce de una estancia infantil, precisamente porque sus padres no se encontraban bajo un esquema de seguridad social, como es el del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de forma tal que la disminución presupuestaria pone en peligro su acceso a la garantía de protección de los derechos de los menores. Este es el tema. Si no lo van a hacer en la Federación, propongámosle al Estado que ellos hagan una propuesta que nosotros podamos valorar aquí en esta legislatura, pero sobre todo que protejamos a los menores y protejamos a las madres trabajadoras. Las responsables de las estancias infantiles han dado una lucha permanente, algunas evidentemente por cuestiones económicas no pudieron seguir y cerraron las estancias. Municipios como Echojoa, uno de los municipios más pobres del estado, contaba con 4 estancias infantiles, hoy queda una estancia infantil. Y la pregunta, insisto, que nos debemos hacer es, ¿dónde están esos niños? ¿Quién está vigilando el cuidado de esos niños? Y si la decisión del gobierno federal es eliminar el programa, planteemos en esta legislatura un programa y un presupuesto desde lo local. El acuerdo que les propongo es único, resuelve este Congreso del Estado de Sonora, exhortar respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo, a los secretarios de Hacienda y de Desarrollo Social, todos del Gobierno de Sonora, para efectos de que se consideren en el Plan Estatal de Desarrollo y se apliquen recursos suficientes en el presupuesto de egresos para ejercer el año 2020 y que sean incluidos y destinados a programas para el cuidado infantil, para el bienestar de niñas y niños de Sonora, en apoyo de madres trabajadoras y padres solos. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Atentamente, María Dolores del Río Sánchez. ¿Por qué estoy solicitando que lo discutamos aquí? Porque el Estado en este momento está en la elaboración de su presupuesto,
el presupuesto que nos enviará a nosotros, es el momento en que tendrá que tomar en consideración es el momento y el tiempo que tiene para sentarse con las responsables de las estancias que han sobrevivido para encontrar un mecanismo y un acuerdo que nos puedan presentar. Más adelante, lo que tenemos que garantizar es el programa. Lo que tenemos que garantizar es que el programa continúe, que no solamente sean las estancias actuales, sino que este sea un programa que cada año crezca con más estancias y con una mayor manera de fortalecer a la familia y sobre todo fortalecer a las madres trabajadoras y a sus hijos. Muchas gracias. Es todo, presidente. A discusión. A discusión el trámite de urgente y obvia resolución y se le dispensa el trámite de comisión al presente asunto. Concedo el uso de la voz a la diputada Alejandra López Noriega. Sí, muy buenos días. No quiero dejar de mencionar algo que es bien importante y recordar lo que pasó a la hora de la aprobación del presupuesto federal. En el gobierno federal venía en el presupuesto del 2019 el tema de las estancias infantiles y por decisión particular del presidente de la República se eliminó del presupuesto ese proyecto, que no se puede hacer. Eso fue primero. Después, el Partido Acción Nacional, en ley que presentamos aquí, propusimos que el gobierno se hiciera cargo de las estancias infantiles si el gobierno federal no se hacía cargo de este proyecto. Cuando llegó a comisión me pidieron mostrar apertura, incluso estuvimos platicando con la diputada María Dolores del Río, de esperar a ver qué pasaba con las denuncias que pusimos en los tribunales y de que el gobierno federal se tenía que hacer cargo de este monto de las estancias infantiles para poder proteger a estas madres trabajadoras y a estos niños que no tenían en ese momento el cuidado para que las mamás pudieran ir a trabajar. Yo creo que también es importante decir que los tribunales emitieron resoluciones donde el presidente hizo caso omiso de esas resoluciones. Cae en desacato. Y yo creo que es importante decirles que más que aprobar un punto de acuerdo para dejar a discreción de los gobiernos esta propuesta, yo creo que tendría que ser por ley, para que no sea discreción de los gobiernos de los estados, el hecho de que el estado de Sonora tenga las estancias infantiles como normalmente venían trabajando y que lo cambiaron a un apoyo de manera directa y personal a las madres jefas trabajadoras, que tampoco se está dando, porque las mismas madres pueden decirlo. Y como lo mencionó ahorita María Dolores, no tenemos la estadística de cuántas se quedaron sin trabajar y cuántos niños están sin cuidado, pero sí muchas abuelas que, como siempre lo he dicho, entran al quite para apoyar siempre a la hija en el cuidado de sus nietos. Es como se ha venido haciendo y trabajando, un año muy difícil para ellas, tanto para las estancias que estaban, como para las madres trabajadoras, como para los niños que no tienen una educación en una estancia infantil como lo venían teniendo anteriormente. Yo creo que es importante decir que si vamos a dar este paso, como ya existe una ley en la comisión, que sea la ley la que quede al final vigente, para que en el presupuesto ya venga el presupuesto de las estancias infantiles de manera específica, y si no, nosotros como diputados lo podemos hacer al momento que llegue el presupuesto aquí al Congreso del Estado. No necesariamente tendría que ser en este momento. Yo creo que los 90 millones que se requieren, podríamos hacer un análisis a la hora de llegar el presupuesto de dónde se quita para ponérselos, pero que sí quedara, porque el tiempo que yo di a la hora que me dijeron muestra apertura, les dije pues hasta que no llegue el presupuesto del gobierno del Estado es la apertura que vamos a mostrar nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que darle respuesta a estas madres trabajadoras y a estas estancias infantiles. Y aquí lo importante es poder
en el presupuesto que hoy llegue, y si llega como llegue, y si llega sin esta propuesta, nosotros como diputados poderlo modificar y hacernos cargo de este proyecto que ha sido tan bueno y tan generoso para muchas madres jefas de familia. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Solo para recordarles que estamos discutiendo la urgente y obvia para si se va a comisión o se resuelve en esta misma asamblea. ¿Quiere el uso de la voz? ¿No? Cedo el uso de la voz a la diputada María Dolores del Río Sánchez, por favor. Sí, yo creo que en este momento son dos cosas que debemos de trabajar en paralelo. La primera es solicitarle al Estado, y eso sí tiene que ser urgente, insisto, porque en este momento está la preparación del presupuesto que contemple el recurso para las estancias infantiles. Ese sería uno, que es lo que estoy solicitando en este momento. Y lo otro, concuerdo con la diputada Alejandra, necesitamos a la par esta legislatura en la comisión revisar la propuesta de que se incluya un programa con una visión de largo plazo, pero que no sea eso lo que detenga que se pueda llevar a cabo la solicitud al gobierno del Estado, con las personas con las que ya han estado hablando, con las estancias, el padrón de estancias que ya conocen y que además ya conocen el número de niños que están siendo atendidos. Entonces son dos cosas nada más. Discutido el punto, se pregunta en votación económica si es de considerarse este asunto como de urgente y obvia resolución y se le dispensa el trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para, de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. Cedo el uso de la voz al diputado Rodolfo Lizárraga. Gracias, Presidenta. Diputadas, diputados, qué importante el que hoy nosotros hayamos votado ese exhorto que hace la diputada Dolores del Río, al cual me sumo porque, sin lugar a dudas, el día de ayer precisamente estuve con el secretario de Educación, Víctor Guerrero, y le hacía del conocimiento que su servidor va a buscar para el presupuesto del 2020 la posibilidad de poder abrir un CENDI en Guaymas, un centro de desarrollo infantil, de estos que conocemos y que tenemos en todo el país y que suman alrededor de 80 en este momento, que es un proyecto educativo de alto rendimiento y que hemos nosotros competido en calidad y excelencia a nivel internacional y hemos ganado premios en primer lugar en Asia, en Europa, en América Latina. Somos líderes en ese proyecto educativo que el PT plantea a nivel nacional y que siempre, desde siempre se ha distinguido y lo ha querido implementar como el modelo educativo para el país. Esto no es una guardería, lo que nosotros planteamos no es una guardería, nosotros planteamos que se reciban en un edificio ya construido a 300 niños, que generará 80 empleos y que se le enseñará a los niños desde los 40 y niñas, desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años, a tocar guitarra, piano, se les enseñará ballet, inglés, habrá alberca para que ellos puedan estar ahí. Es un modelo educativo de alto nivel. Lo quiero iniciar el 2020 en Guaymas y quiero decirles que ya tengo el inmueble donde lo voy a operar y va a ser de inicio por las vías no formales. Por supuesto, va a cumplir con todo lo que pide la ley y el reglamento, y
El 2020 Guaymas va a poder beneficiar en ese proyecto que iniciamos, que a futuro quiero concretarlo en un centro de desarrollo infantil, como ya lo dije al inicio, pero vamos a iniciar con 100 niños y niñas. Te felicito, diputada Dolores del Río. Estoy a favor de que se le asigne mayor presupuesto en el Estado para la educación de estos niños y niñas que nos necesitan, y estos padres y madres de estos niños y niñas que tienen que salir a trabajar y que no tienen dónde dejar a sus niños y niñas, y que no pase lo que la diputada Diana Plat puso en el video. Nunca más un niño o una niña debe tener una agresión en ningún sentido, ni verbal, ni físicamente, ni psicológicamente. Entonces, a favor, totalmente, y de parte de un servidor, todo mi apoyo hacia ti, para que en ese 2020 mayor presupuesto para este tipo de apoyos para niñas y niños de todo el estado de Sonora. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora cedo el uso de la voz al diputado Filemón Ortega Quintos. Gracias, presidenta. Con su permiso, buenos días a todos, amigas diputadas y diputados. Miren, mi voto también es a favor de la iniciativa de nuestra compañera María Dolores del Río, pero haciendo una observación, para no abundar tanto en lo que ya comentó el compañero Rodolfo, porque se me adelantó en eso de los CENDIs. Tuvimos en esta semana una reunión en la Ciudad de México donde se estuvieron revisando específicamente por todos los diputados y senadores del Partido del Trabajo y todos los funcionarios en cuanto a el abundar, el seguir promoviendo pues la creación de los CENDIs, porque se ha visto que es exitoso, como ya lo comentó el compañero, y Nuevo León es el estado que más CENDIs tiene a nivel nacional. Entonces, hace un momento también ya comentaba el diputado que vivimos la iniciativa de Diana Plat en lo que pasó en las pantallas, el maltrato infantil que se daba en algunas estancias infantiles. Y aquí, desgraciadamente, pues les quiero decir que pagan justos por pecadores, ¿no? Porque si se vieron y detectaron desviaciones, en su momento se debería de haber hecho desde el punto de vista federal la observación para quienes estaban actuando mal, y por no haber cortado de golpe y porrazo pues o de tajo la situación esta, ¿no?, de las estancias infantiles. Lo que sí quiero también hacer patente es que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, está destinando ese recurso para que se entregue directamente a las familias. Pero si promovemos la creación de los CENDIs más allá de las estancias infantiles, vamos a tener mejor atención para los niños. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias, diputado Filemón. Cedo el uso de la voz a la diputada Rosa Isela Martínez Espinosa. Adelante, diputada. Buenos días, muy buenos días, compañeros diputados, señoras directoras de estancias infantiles, que por acá las veo. Y bueno, comentarles que efectivamente yo creo que todos estamos en esta tesitura de lo importante que es para nosotros el tema de la niñez, sobre todo en estos momentos de vulnerabilidad en el que estamos ahora sí que todos, sobre todo la niñez. Dejar en claro también que en este caso pues el apoyo de la gobernadora ha estado presente, me ha tocado, al igual que María Dolores, Alejandra, estar ahí viendo el tema junto con las señoras de las estancias infantiles, algunos padres de familia. Yo creo que el tema lo hemos estado atendiendo desde la importancia que esto tiene. Yo sí sería de la idea de que no dejáramos de insistir, de buscar el presupuesto federal, puesto que ya lo vimos en las estancias. Era un programa verdaderamente que tuvo éxito y sobre todo que estaba atendiendo a estos padres de familia y a estos niños
tan vulnerables. En lo personal, yo quiero comentar que me ha tocado ir personalmente, que no me cuenten, ir a las estancias infantiles y ver realmente la situación tan crítica que están pasando las directoras de las estancias para poder subsistir y tener abiertas las guarderías. La población que se atiende de niños en las estancias es una población verdaderamente necesitada. Muchos de los niños que ahí se atienden, pues muchos ni padres siquiera tienen, entonces están a cargo de familiares y demás. Hacen un esfuerzo realmente extraordinario para poder tener abiertas las estancias. Y bueno, yo creo que la lucha no la tenemos que dejar en sí, todo lo que podamos sumar para que este programa regrese de nuevo y ellas tengan la fortaleza, ahora sí que económica, porque todo esto para poder sostener las estancias cuesta. Entonces, que sea también a través del Estado donde podamos tocar las puertas para que este programa realmente se fortalezca. Yo en lo personal estoy de acuerdo en que sigamos luchando, pero ahora sí que todos juntos sobre este tema. Es cuanto. Gracias, diputada. Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado en lo general, se somete la discusión al acuerdo en lo particular. Cedo uso la voz a la diputada Alejandra López Noriega, por favor. ¿Se escucha? Ahí sí. Gracias, presidenta. Pues primero que nada, yo creo que es importante esto que hoy se está logrando aquí. Es una lucha que emprendimos por mucho tiempo varias diputadas y yo creo que es importante, como lo dije al principio y lo reitero ahorita, aquí el objetivo es lograr que suceda. La primera solución que encontramos fue presentar una iniciativa donde el gobierno del Estado se hiciera cargo, pero me da gusto que al final del día sea la última solución que se encontró para esto. Yo quiero felicitarlas a ellas por el esfuerzo que han tenido, por la lucha que siempre quedamos de que así sería, de manera constante, de manera permanente, de manera reiterada, sin quitar el dedo del renglón. Al final del día esto se logró y creo que lo que sigue es poderlo dejar ya firme para que cualquier gobernante que llegue no de manera discrecional no lo quite y que continúan ellas con ese trabajo tan valioso y tan importante que hacen para la sociedad sonorense. Muchas felicidades a ellas y a todos aquí que nos sensibilizamos para que este tema saliera. Muchas felicidades. Gracias, diputada. Discutido en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el acuerdo y comuníquese. Ahora bien, para continuar con el siguiente punto del orden del día, concedo el uso de la voz al diputado Luis Armando Colosio Muñoz con el objeto de que realice la lectura de la iniciativa con punto de acuerdo a efecto de exhortar a diferentes dependencias federales en torno a diversas acciones relativas a la carretera federal número 15 en el tramo Estación Don Nogales en el estado de Sonora, que presenta para conocimiento y resolución de esta asamblea. Adelante, diputado Luis Armando. Con su permiso, señora presidenta, diputada amiga, miembros de la mesa directiva, amigas y amigos, medios de comunicación aquí presentes, gracias. Honorable Asamblea del Congreso del Estado de Sonora. El suscrito Luis Armando Colosio Muñoz, en mi carácter de diputado de esta 62ª legislatura del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco hasta
ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual esta soberanía exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, al secretario de Comunicaciones y Transportes, a los titulares de Banobras y de Caminos y Puentes Federales en torno a diversas acciones que más adelante describiré sobre la temática que prevalece en la carretera federal número 15 en el tramo Estación Don Nogales, en este estado de Sonora. Exposición de motivos. En el sexenio del año 1986 al año 1991 se llevó a cabo la construcción de un cuerpo nuevo anexándolo a la carretera federal número 15 de Estación Don Nogales en el estado de Sonora, instalándose 2 casetas de cobro en los libramientos de dicha carretera en la ciudad de Guaymas y Magdalena de Quino. En el año de 1992, en el sexenio de la administración del gobierno estatal sonorense de 1991 a 1997, dicha administración instaló 4 casetas en dicha rúa federal, cortando con esa acción el libre paso a los sonorenses por dicha carretera. Esto se debió a un convenio que se celebró por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno del Estado de Sonora de ese entonces, dándole la operación de dicha carretera para que él administrara los tramos comprendidos de Estación Don hasta la población de Guaymas y el tramo de Hermosillo hasta la ciudad de Magdalena de Quino, Sonora, quedándose los tramos de Guaymas, Hermosillo y Magdalena Nogales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que operara los tramos mencionados de dicha carretera. En esa misma administración de los años 91-97, específicamente en 1997, el gobierno del estado de Sonora entrega al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, FARAC, por convenio celebrado entre el gobierno del estado y FARAC, la concesión de la carretera federal número 15, Estación Don Nogales, específicamente los tramos de Estación Don Guaymas, Hermosillo, Magdalena, por adeudos que tenía el gobierno estatal con el gobierno federal, incluyendo dichos tramos en el rescate carretero que se llevó a cabo en el año de 1997. En el sexenio anterior, la sociedad sonorense, por medio de algunas asociaciones civiles, específicamente el Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora, han emprendido una lucha en contra de las dependencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Banco Nacional de Obras y Caminos y Puentes Federales por el cobro en las casetas de peaje, así como para que dichas dependencias informen al pueblo de Sonora sobre los recursos captados durante los últimos 20 años en las diferentes casetas de cobro en la entidad, mismas que ascienden aproximadamente a 30,000 millones de pesos, e informen sobre el destino que han tenido dichos recursos, toda vez que dichas autoridades han sido ordenados judicialmente para que rindan un informe respectivo acerca de los recursos captados en esa rúa. En el caso que el único que informó fue Banobras en el año del 2016, afirmando que se recaudaron 1,116 millones de pesos, recaudados en las 6 casetas de cobro en el estado de Sonora. Sin embargo, no informaron sobre el destino de esos recursos, así como también omitieron informar respecto de los recursos captados y su destino de los años anteriores, que son alrededor de 20 años, lo cual consideramos un insulto a los sonorenses y a esta soberanía del Estado. Por lo anterior, los sonorenses solicitan y exigen eliminar las casetas de cobro en la carretera federal número 15
en el tramo estación Don Nogales, toda vez que según investigaciones e información con la que se cuenta, que la deuda contraída con Banobras y Caminos y Puentes Federales durante el gobierno estatal de 1991 a 1997 ya se terminó de liquidar. Por lo tanto, la operación de dichas casetas es ilegal y fraudulenta. Además que a los sonorenses se nos ha violentado nuestro derecho constitucional a libre tránsito al no existir una ruta alterna, gratuita, como lo establece el artículo 30 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, que a la letra dice, artículo 30, la Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley, así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el gobierno federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de un libre peaje, así como también el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al tenor señala: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en este país. Se une a lo anterior los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Ante la demanda social solicitada por los ciudadanos sonorenses sobre el cobro ilegal de las dependencias, primero, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, segundo, Banobras y Caminos y Puentes Federales, así como a lo violentado de nuestro derecho constitucional al libre tránsito, al no existir una vía alterna gratuita, tal y como lo establece el 11 constitucional de los Estados Unidos mexicanos y el artículo 30 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, es por lo que se envía el presente exhorto con punto de acuerdo para los efectos señalados en esta iniciativa. Por todo lo expuesto anteriormente, se propone el siguiente punto de acuerdo, único. El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Comunicaciones y Transportes, así como a los titulares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, para que primero implemente las acciones necesarias para que se construya una vía alterna gratuita, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Segundo, se eliminen las 6 casetas de peaje del Estado de Sonora, toda vez que dicho cobro es ilegal y fraudulento, porque dicha rúa pertenece a los sonorenses, en virtud de que estos ya cubrieron el costo de la deuda contraída durante el sexenio de 1991 a 1997. Tercero, se investigue y castigue a los responsables por las graves irregularidades encontradas en cobros de peaje y los recursos captados desde hace 20 años en la carretera Estación Don Nogales del Estado de Sonora.
Finalmente, y con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria. Atentamente, Hermosillo, Sonora, a 8 de octubre de 2019, diputado Luis Armando Colosio Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado. A discusión el trámite de urgente y obvia resolución y se le dispense el trámite de comisión al presente asunto. ¿Nadie? No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de considerarse este asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse en manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, para de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado, diputado en lo general o en particular. Bueno, no habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado en lo general, se somete a discusión el acuerdo en lo particular. Adelante, voz para el diputado Filemón Ortega Quintos, por favor. Gracias, presidenta. Miren, nada más preguntaría al diputado promovente de la iniciativa para ver si se está incluyendo las acusaciones que se hacen en su iniciativa al presidente de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. Porque se especifica ahí que durante 20 años, los últimos 20 años, entonces preguntaría que me aclare nada más eso el diputado. Cedo el uso de la voz. Gracias, diputado. Al diputado Urbina. Gracias, presidenta. Solamente para solicitarle al promovente ver si podemos mover, digamos, del texto el punto número 1, ya que si vamos con el punto número 2, que es eliminar las casetas, no se requiere la construcción de una vía alterna. Es decir, creo que lo importante es la eliminación de los cobros en las casetas y con eso prácticamente es vía libre. Si no, estaríamos, digamos, pidiendo que se construya una vía libre y al mismo tiempo solicitando la eliminación de casetas, cosa que creo que es innecesaria. Es cuanto, presidente. Gracias, diputados. Cedo el uso de la voz al diputado Luis Armando Colosio. Aquí está. Ahí está ya. Agradezco la intervención del diputado Urbina y estoy totalmente de acuerdo. Al no tener casetas, ¿para qué queremos vías alternas? Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al diputado. ¿No? ¿Ya no? Bueno. Tomando en cuenta que sí aceptar la propuesta planteada por el diputado Eduardo Urbina. Tomando en consideración que ha sido aceptada la propuesta planteada por el diputado Eduardo Urbina Lucero y al no existir más puntos reservados del acuerdo, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con las adiciones o modificaciones aceptadas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo poniéndose de pie.
Aprobado y comuníquese. A efecto de desarrollar el penúltimo punto del orden del día, le solicito al diputado Jesús Alonso Montes Piña haga uso de la tribuna para que realice la lectura del posicionamiento que presenta en relación con la celebración del Día Mundial de los Docentes. Adelante, diputado Montes Piña. Ánimo. ¿Quién me trajo café? Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, jóvenes que nos acompañan de la heroica Nogales, bienvenidos, señores de los medios de comunicación y demás personas aquí presentes, les saludo con afecto y respeto a todos y todas ustedes. Con su permiso, mesa directiva y señora presidenta, no quise dejar pasar la oportunidad de subir a este estrado para hacer alusión a lo que en el escrito les leeré. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. En el Partido Encuentro Social tenemos muy en cuenta que desde nuestra niñez los padres son los primeros maestros y la casa nuestra primera escuela. Son el ejemplo a seguir que tenemos, es donde se inculcan los primeros conocimientos de nuestros valores. La formación en el hogar es la base de cualquier persona y muchas veces no somos conscientes de la responsabilidad que implica educar a nuestros hijos en el hogar, promoviendo los valores del respeto, la cortesía, generosidad, entre otros, para abonar el camino del conocimiento para el momento en que entren a la escuela. En 1994, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes, fecha que conmemora la recomendación conjunta de las Organizaciones Internacionales del Trabajo, OIT, y la UNESCO sobre la situación del personal docente emitida en 1966. El objetivo de este Día Mundial es hacer un balance y una reflexión sobre los logros y retos en la promoción de la docencia, sobre todo en lo relativo a la grave escasez de docentes, y el lema de este año de ellos es enseñar en libertad, empoderar a los docentes. Reafirma el empoderamiento de los docentes como una prioridad entre las estrategias de desarrollo y educación plasmadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. La UNESCO calcula que el mundo necesitará 69 millones de docentes para lograr la universalización de la enseñanza primaria y secundaria para 2030, y que será preciso aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados. En México, la docencia cuenta con una larga tradición profesional que actualmente representa la cuarta parte de los profesionistas y técnicos calificados del país, según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE. Al inicio del ciclo escolar 2013-14, laboraban en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior casi 1.5 millones de docentes. La mayoría de ellos trabajan en escuelas públicas y en zonas urbanas. Predominan en ellos las mujeres, sobre todo en los primeros niveles educativos, como lo son el preescolar, con un 93% de los maestros son mujeres, en primaria 67% y en secundaria un 53%. En cambio, en las primarias indígenas y en media superior trabajan más hombres que mujeres, es decir, un 58 y un 53% respectivamente en la educación indígena.
como es discurso y a su vez bien sabido, los maestros somos un factor fundamental del sistema educativo nacional y también el más importante para elevar la calidad de la educación. En febrero de 2013 se promulgaron reformas constitucionales para crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y establecer la obligación del Estado de garantizar la calidad educativa, reforma que agredió a los docentes, contraviniendo los principios estipulados por la UNESCO, despojando al docente de su dignidad de enseñar en libertad y el empoderar a los docentes como una prioridad entre las estrategias de desarrollo y educación. En 2018, el gobierno de nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, impulsó una nueva ley, una reforma a los artículos constitucionales en materia educativa, donde se le regresa la dignidad al docente como un ente formador y guía social, elemento principal de la calidad educativa, aspiración de nuestra sociedad mexicana. En el Día Internacional de los Docentes, los convoco, los invito a que reconozcamos su inmenso aporte al desarrollo de México y apoyemos iniciativas para conocer y mejorar las condiciones de su formación, de su desempeño y por tanto de los resultados educativos que generan el buen trabajo de la docencia en nuestro país. Este Congreso, en concordancia con la UNESCO, envía un amplio reconocimiento a todos los docentes de Sonora, de México y del mundo por el Día Internacional de la Docencia celebrado el 5 de octubre pasado. Felicidades a todos los docentes del mundo. Desde aquí, el más amplio reconocimiento en voz de un servidor para todos y todas aquellas que cumplen con esta noble labor, con esta noble profesión de formar a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Enhorabuena para todos ustedes. Felicidades y gracias, compañeros. Gracias, maestra. Gracias, diputado. Hoy, 8 de octubre, se conmemora a todos aquellos jornaleros que trabajan en el campo. Se les reconoce su dedicación y sacrificio por sacar a sus familias con tan digno trabajo en el desarrollo económico y social del país. Un abrazo para todos ellos por su dedicación y sacrificio en el campo. Al no existir más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita para la próxima, que habrá de celebrarse el día jueves de 10 de octubre del 2019 a las 10 horas.